Hola amigos de Contexto. Bueno, señores, desde hace varias décadas se viene hablando del concepto de arquitectura verde, principalmente después que hemos tomado conciencia de que pues el usar la Tierra, el planeta, pues produce unos efectos que dañan nuestro planeta. Y lo dañan porque somos también muy descuidados en muchas cosas que pudiéramos controlar. Y eso al final nos está pasando factura en el clima y en muchas otras vertientes, vamos a decir, que queremos analizar hoy en este programa. Y vamos a hablar de ese concepto de arquitectura verde, qué significa, qué incluye, qué debemos hacer, si lo estamos haciendo en nuestro país, en qué países se hace y cuáles son las consecuencias de lo que sería adoptar una arquitectura verde en ahorro de energía, en sostenibilidad, en materiales que, bueno, pues que sean reciclables. De manera que, así como hemos hecho Julio y yo muchos programas en cuanto al cuidado del medio ambiente, esta parte de la arquitectura verde es otro aporte más en ese sentido. Y para eso hemos invitado en esta ocasión a la arquitecta Chaney Peña, quien además es una especialista, ha hecho maestrías en arquitectura del paisaje y diseño ecológico y en el medio ambiente. Chaney, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a sus seguidores. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, Julio y yo hemos trabajado mucho el tema de medio ambiente aquí en nuestro programa Contexto. Y yo creo que, bueno, la gente incluso cuando entra al site de la página de YouTube, que se llama CTXT rayita abajo RD, me han preguntado algunos, pero ustedes tocan mucho el tema del medio ambiente. Nos interesa ese tema, nos interesa concientizar a las personas y nos interesa que ustedes conozcan pues cómo podemos hacerlo diferente. Y justamente la arquitectura verde, claro, tiene que estar, la arquitectura, un edificio tiene que estar insertado en un medio urbano, en un lugar, en un territorio, en un vecindario, y todo esto tiene que estar pues en consonancia a lo que es una arquitectura verde. Yo creo que debemos comenzar el programa hablando, Chaney, de justamente qué se entiende por este concepto de arquitectura verde y cómo es que hay pues una coordinación con que, bueno, ¿puedo yo hacer un edificio verde en un sitio que no tenga estas consideraciones desde el punto de vista urbano? Exacto. Bueno, como tú bien señalabas, ya Mónica, arquitectura verde es toda aquella arquitectura que tiene en su conciencia y en su intención mitigar todos los impactos negativos hacia el medio ambiente. Y eso, como tú también bien señalabas, tiene que ver con la reducción en el consumo de energía, que es es la primera consecuencia del cambio climático, el consumo de energía de combustibles fósiles, así como la mitigación o la reducción casi a cero de los gases de efecto invernadero. Como tú bien señalas, sí, tú puedes hacer un edificio que según las certificaciones internacionales cumplan con esos requisitos de arquitectura verde. Sin embargo, como todos los que estamos en el área de la construcción y del diseño sostenible, sabemos que tú puedes tener un edificio perfecto que consuma el mínimo de energía, que consuma el mínimo de agua, que todos los materiales no tengan ninguna emisión de químicos ni de tóxicos. Sin embargo, el entorno en el que se encuentran no cumple con esa medida y por ende, aunque el edificio cumpla con todas esas condiciones, realmente no estamos construyendo un entorno urbano acorde a los requisitos de la arquitectura verde o de los conceptos de desarrollo sostenible. Hay varios fenómenos que diríamos que coinciden en plantear la necesidad de replantearnos a la vez la forma en que vivimos. Primero, desde hace varios años atrás, estamos experimentando una explosión demográfica brutal. La Tierra, el planeta Tierra en el año 1820 más o menos, llegó a 1.000 millones de habitantes. Y en el año 1900 teníamos 1.3, 1.4 miles de millones de habitantes. Entre el 1900 y el 2000
la población creció de un poco más de 1.200, 1.300 millones a 6.000. Y en lo que va del siglo XXI, de 6.000 a 7.500, 7.600. A ese ritmo es muy difícil realmente poder planificar las cosas, poder darle sostenibilidad de cualquier tipo y ambiental mucho menos, porque el consumo de recursos que se hace es cada vez más descontrolado. El otro fenómeno que coincide con este de la explosión demográfica es la urbanización. Es decir, la gente cada vez vive más en ciudades y por lo tanto cada vez vive más aglomerada dentro de las ciudades. Y esas ciudades se convierten en una especie de fábrica de calor y de emisiones de todo tipo. Entonces, este concepto de combinar la naturaleza y lo verde con la ciudad, vamos a decir, es lo que, a mi entender, debe caracterizar esto de la arquitectura verde. Es decir, cómo hacer, no solamente tener una cantidad de parques por persona determinada, metros cuadrados o lo que fuere, sino que los propios edificios, como tú dices, consuman menos energía, consuman menos agua, sean más amigables con la convivencia del ser humano, que en vez de usar aire acondicionado podamos usar, digamos, las corrientes de aire, Exacto. etcétera. Pero además, lo que yo he podido observar es que en muchos países se estimula ahora sembrar vegetación en las paredes, los llamados muros vegetales, y en los techos. Yo me eduqué en Francia, en París, y en París hay una legislación nueva que toda nueva edificación tiene que tener el techo verde. Y el techo verde es un techo verde, es un techo con vegetación, con grama, con árboles, con muchas otras cosas. La gente podrá decirse, pero eso puede destruir el edificio. ¿Cómo se combina la sostenibilidad de un buen edificio bien hecho con lo verde que puede hacer? Incluso, Chaney, en un país donde aún los edificios que no son verdes y tienen techos planos, siempre tienen filtraciones. ¿Cómo se está entonces manejando para las no filtraciones con un techo verde? Sí, eso es una pregunta definitivamente técnica que cae en el área de la ingeniería y yo creo que es una oportunidad para hablar de la educación. El tema de la filtración es una constante en nuestro país, no solamente en la ciudad, y tiene que ver con el tecnicismo y ya la calidad constructiva. No tiene nada que ver con la tipología en sí de techo verde. Y precisamente ayer yo tenía la oportunidad de conversar con el ingeniero que hizo el primer techo verde de la ciudad en el grupo empresarial Banas, un edificio que queda en el sector de Matambre. Y él precisamente me estuvo explicando de que no necesariamente nosotros tenemos que apostar a un techo verde como se hacía en los 90, al principio del siglo XXI, que era con un tecnicismo mucho más complejo de varios layers y llevando realmente tierra, ¿verdad?, material orgánico para hacer una siembra con la intención de que también fuera una siembra productiva, donde usted pudiera recoger productos de consumo diario al mismo tiempo que ayude a mitigar el calor que se infiltra en el edificio y por ende reducir la energía que este edificio consume para enfriarlo. Y estuvimos hablando en técnicas que se han usado ya incluso también como normativa en Buenos Aires de unas bandejas que si ya usted tiene un edificio construido, no tiene que ser una técnica que usted implemente un edificio nuevo, usted con esta bandeja, que es algo mucho más pasivo, también puede tener una siembra que requiere mucho menos peso porque no está usando un material orgánico pesado y lograr los mismos objetivos. Y lo que usted decía de los muros verdes, que también pueden llevar una técnica, ¿verdad?, un poco más sofisticada. También ahora se habla incluso de jardines hidropónicos, muros verdes con materiales reutilizados, que vienen, ¿verdad?, en unos formatos modulares, que quizás no se tiene que pensar la fachada completa del edificio, sino que es un adendum o un agregado modular a un edificio existente.
Pero yo creo que fuera bueno con lo que usted decía, ¿verdad? El marco internacional de lo que está pasando. Yo creo que, si me permiten, fuera bueno retomar ese marco, ¿verdad? De la tendencia de crecimiento poblacional y decir que la arquitectura verde viene como respuesta a la Agenda 21 que se formula en Río de Janeiro en el año 92, 1992, que precisamente el primer momento a nivel internacional, luego de mucha lucha activista a finales de los 60, en los 70, por el tema ambiental, el mundo se reúne en Río de Janeiro y se define por primera vez lo que es el desarrollo sostenible, que precisamente con esa voz de alarma del crecimiento exponencial de la población en conjunto a un crecimiento exponencial de los consumos de materiales y energía no renovable, que se formula cuáles son los objetivos con los que debemos de crecer en el siglo XXI. Y la arquitectura, como es la disciplina, los edificios consumen el 40% de la energía del mundo y consumen la mayoría de los materiales, ¿verdad?, que se extraen para la construcción, responde con este fin de tener un mundo más sostenible y un siglo XXI que revisite y se replantee la modalidad de construcción y de esa relación con los recursos naturales. Y por ejemplo, si hablamos de los materiales de construcción, Chaney, que tú bien dices que consumen los edificios el 40% de todos los materiales que nos ofrece el planeta, ¿cómo mitigamos vamos a decir, acabamiento? Estamos destruyendo los ríos y demás. ¿Cómo plantea la arquitectura verde esto revertirlo? Excelente pregunta. Y ahí yo creo firmemente que ya no es solamente, aquí yo veo varias escalas, el cliente o el usuario que cambie su estilo de vida y que se haga más consciente. Incluso Daniel Goleman, el que acuñó el término de inteligencia emocional, hoy habla de la inteligencia ecológica, y es que todos debemos como ciudadanos saber de dónde vienen los materiales que consumimos, tener esa conciencia como comprador o como cliente, desde el plástico y todos los artículos que compramos para nuestro hogar, los carros, ¿verdad? Tener conciencia de realmente el impacto que tienen. Y cuando ya venimos como profesionales de la arquitectura, es imprescindible también tener más conocimiento de dónde vienen nuestros materiales. Y de hecho se dice que la arquitectura del futuro, del siglo XXI, es aquella que va a volver a conectarse con los procesos industriales donde se producen los materiales, porque lamentablemente los arquitectos ya no hemos quedado como especificadores de productos. Es decir, que nosotros diseñamos y especificamos los productos sin mucha conciencia de que vienen de China, y toda la energía que se invierte, ¿verdad?, en transportarlo hasta aquí de República Dominicana. Estamos un poco disociados de saber y entender que hay bosques certificados donde se produce madera, que ese árbol que se corta se vuelve y se planta y lleva un ciclo respetando la madurez para que necesite ese árbol para volver a darnos esa madera. Y dentro de esa conciencia como arquitecto también debemos entender de dónde viene nuestro concreto. Ya hay empresas aquí que certifican los blocks que utilizan, respetando precisamente ese ciclo, que la arena que se utiliza, que el agua que se utiliza, respete, ¿verdad?, los ciclos y no se haga de manera inapropiada. Y una tercera escala, que es la que yo creo firmemente, y que de hecho son cargos que ocupan hoy arquitectos, es la normativa y la regulación del gobierno. Esto es ya casi imposible realmente lograrlo, una arquitectura verde, sin una debida regulación, sin una debida normativa ya del gobierno central y de los gobiernos locales. Y ahí no es solamente las certificaciones hoy que te avalan un edificio como edificio verde, sino evolucionar hacia donde han evolucionado ciudades y países que ya te lo exigen, como el caso de París que usted mencionaba, que es una tipología ya que ellos exigen en los edificios, pero ya hay ciudades que te exigen más allá de un techo verde, te exigen un mínimo de consumo energético, que tú reutilices la mayor cantidad, porcentaje de agua que tú consumes, y que el agua pluvial de lluvia que cae en el sitio donde están esa edificación o esas edificaciones, un mínimo de un 90% tú la manejes en tu propio sitio, en tu propio edificio. O sea, que ya hay ciudades que han evolucionado allá. Y es un caso particular que nos compete mucho por las inundaciones en la ciudad. Claro. Porque hemos permeabilizado todo y cada vez que llueve se nos inunda en la calle, pero es porque los edificios se han diseñado y se construyen externalizando esa agua de lluvia. O sea, son edificios con techo de concreto,
piso de concreto, y la lógica no, llovió, vamos a sacar el agua del edificio y vamos a tirarla en la calle. Sí, claro. Vámonos a la pausa. Y cuando vengamos, pues vamos a puntualizar qué se está haciendo en la República Dominicana y si hay firmas de arquitectos, cuáles son las normativas de los ayuntamientos para, pues, regular esto, y también si esto es más caro, si se refleja en un costo más alto o todo lo contrario, quizás es más barato. Volvemos en el próximo segmento. El edificio 25 Verde se ve como una casa del árbol gigante en plena naturaleza. Ubicado en un barrio normal, a lo largo de sus 5 plantas, 115 árboles brotan en intervalos aleatorios. El arquitecto Luciano Pia firma esta visión de arquitectura verde. Tratamos de usar materiales lo más naturales posible. Materiales que no estén tratados, que envejezcan y cambien con el tiempo, como la madera natural de alerce o el acero, que envejecen y cambian su aspecto con el tiempo. Se funden con el verde y forman una unidad. En la ciudad de Milán, en el norte de Italia, hay un ejemplo similar. El Bosco Verticale, un bosque vertical con 2 torres de gran altura, obra del arquitecto Stefano Boeri, galardonado con el Premio Internacional High Rise Award en 2014. Y el arquitecto de jardines francés, Patrick Blanc, lleva desde los años 90 diseñando jardines verticales en las fachadas de edificios parisinos. Sus paredes vegetales también cubren el Museo del Muelle Branly de Artes y Civilizaciones en París, obra de Jean Nouvel. De regreso a Turín, nos adentramos en el patio de 25 Verde. Estos 50 árboles dispuestos como un pequeño bosque no solo proporcionan oxígeno, sino que también funcionan como un aire acondicionado. En verano su sombra refresca y en invierno, cuando pierden sus hojas, permiten que la luz se filtre en el interior del edificio. Construí el edificio pensando en el consumo energético responsable. Está bien aislado y tiene una buena protección solar en el verano. Hay ventanas muy grandes que dejan entrar mucha luz, por lo que se necesita poca electricidad. También almacena el agua de lluvia para regar las plantas y emplea energía geotérmica para calentar y enfriar. Sea o no modélico, la vida en 25 Verde es muy agradable. Cada uno de los 63 apartamentos tiene una proyección distinta. Bienvenidos. Una de las razones principales por las que compré la casa fue este ventanal que ven aquí. Cuando está abierto, el interior de la casa se funde con el exterior como un único espacio en el que vivir y pasar el tiempo con la familia y los amigos. Me encanta porque siento que soy parte de un pequeño ecosistema y al mismo tiempo estoy en el centro de Turín. Me siento en plena naturaleza. Hace mucho tiempo que Luciano Pia trabaja en nuevos proyectos. Uno de ellos es un hotel para el famoso club de fútbol Juventus Turín. También aquí la naturaleza forma parte del concepto. 25 Verde es un proyecto provocador. Todo el verde del edificio y el hecho de que la construcción de acero imite a la naturaleza pretenden sensibilizar a la gente para que se use mucho más verde en la construcción. 25 Verde es una obra singular que tal vez inspire futuros edificios. De hecho, ya se ha convertido en lugar de peregrinación para los amantes. Bien, amigos, ahí veíamos este ejemplo de este edificio ecológico en Turín, en Italia. Y como ese hay muchos en el mundo, un poco más, un poco menos. El tema es cómo hacer que los arquitectos, en primer lugar, y que las técnicas de construcción
sean adoptadas para ir caminando hacia allá, por un lado, y por el otro, cómo, diríamos, estimular, algún tipo de estímulo que se le podrían dar a quienes construyan este tipo de edificios, porque en la medida que usted hace un edificio así, o hace 10 o 20, la temperatura ambiental baja. Claro, y en 2 un y país 3 grados. como el que nosotros vivimos tan caliente, por ejemplo. Baja muchísimo. Las emisiones de contaminación, de ¿no? smog, Y de calor. es absorbida por esos mismos edificios. Es decir, los beneficios son enormes, tanto para la temperatura como para el medio ambiente. Pero hay otros elementos. Tú puedes usar el agua, como decías tú ahorita, pero también se pueden usar técnicas de La energía, el calor. de la energía solar. Claro. La energía solar que se puede usar en paneles combinado con este tipo de arquitectura. ¿Cuál es, diríamos, aquí en Dominicana, donde tenemos tanto sol y donde la cosa, tú tiras una semilla y crece de una vez? No se ve mucho esto en la arquitectura actual dominicana. No a la escala que deberíamos, sobre todo, y quizá es bueno que su programa se haga voz de esto, que la ciudad de Santo Domingo, en un estudio del Banco Mundial del 2013, fue catalogada como una de las 5 ciudades del mundo, de 183 países analizados, con más riesgo creciente a los efectos del cambio climático. O sea, que estamos hablando de un tema muy serio. Claro, y que nos toca. Sí, y a nivel de país, no solo como ciudad de Santo Domingo, quedamos entre los 8 países con mayores riesgos de esos mismos 183 países. ¿Por qué? Porque por la misma situación geográfica que nos da mucho beneficio, también el Mar Caribe se entiende que va a elevar su nivel, por lo que va a provocar una serie de inundaciones y por algo clave que ustedes mencionaban, que es la isla del calor urbano. Por eso mucha gente cuando van al jardín botánico dicen, por aquí esto es 5 grados menos. Y es verdad que es 5 grados y menos. hasta más. ¿Por qué? Por los árboles. Claro. Pero también al mismo tiempo es bueno decir que tú tener una arquitectura verde no necesariamente tiene que tener una estética verde de la naturaleza. También, como usted bien decía, hay muchas decisiones que son tecnológicas. También hay muchas decisiones que son buen diseño. Y yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis colegas, y comparto la filosofía de que no es tanto arquitectura verde o sostenible, es buena arquitectura o mala arquitectura, considerando buena arquitectura aquella que está respondiendo a los retos que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Y el cambio climático y todos sus efectos es el mayor reto, no solamente de nosotros, sino de todas las generaciones que han pasado por el planeta Tierra. Y en ese sentido hay muchas decisiones incluso de las alturas, de los apartamentos, de los edificios que ayudan y decisiones de diseño que ayudan. ¿Cuáles, Chaney, específicamente? Por ejemplo, antes los apartamentos y las casas tenían mayor altura precisamente porque el aire caliente sube, Sí. el aire frío, ¿verdad?, se queda abajo, y si tú haces ciertas aperturas en un techo más alto, ayuda a salir el aire caliente. El piso a techo. Sí. Exacto. Y también hay cosas hasta mucho más sencillas de ahí, porque ahora Y tú eso dices, bueno, no se está encarece. Eso no está regulado. Bueno, Lo que sí está hay una regulado son mínima, las alturas, mínima. las alturas máximas. Hay altura mínima y las alturas máximas de los edificios, que es lo que ha hecho que tú maximices los apartamentos, los niveles que tú puedes sacar en una inversión. Sí. ¿Verdad? Ya ahí viene un tema de Ahí desarrollo viene lo inmobiliario. contrario. Exactamente. Claro. Y al mismo tiempo hay muchas decisiones que es al momento de uno ya especificar ciertas construcciones, por ejemplo, el tipo de inodoro. O sea, hay inodoros que consumen más agua que otros. Y eso no es un tema de precio. Eso es un tema de decisión del producto y de conocimiento. Y evidentemente, mientras más se demande, más se especifiquen que si la llave de los lavamanos que consumen menos agua, los inodoros que consumen menos agua, las duchas, eso va a abaratar los precios, pero también el mercado se va a diversificar más. Y lo que yo espero es que en un futuro inmediato no haya ningún producto en el mercado que no sea de mínimo impacto. De la misma manera, ¿verdad? Ya todos conocemos el tema de las luminarias LEDs, que consumen menos energía, como usted decía. Ya no están tan caras las LED, han ido bajando un poco de precio. Sí, y mientras más se consuman, Más van es a la bajar. tendencia De del hecho, mercado. yo estuve viendo que en España ellos han hecho lo que se llama el apagón no LED, sino
De la lo que obra. no Sí. es LED, no, Sí. no sé cómo Sí. llama, el incandescente. Es incandescente. Las bombillas que quedan Sí. se usan, pero no se pueden vender más que no sean LED. Exacto. O sea, mientras se van dañando, pues se Y el sustituyen por ahorro la- es increíble. Sí, Es increíble el ahorro solamente Y en es la incluso una luz iluminación. más clara. sí. Aparte de la incandescencia o no de la luz, es la cantidad de vatios que consume. Es decir, yo recuerdo en la oficina que yo tengo, nosotros cambiamos todas las luminarias, que eran como unos ojos de buey, que Que eran, consumen eran muchísimo. normales, Sí. las cambiamos por LED y lo que consumía un bombillo lo consumen ahora 15. O sea Porque que son es- de 3 y 4 vatios. Sí, sí. Watts. Y así como eso está lo del agua de lluvia. Sí, que lo tú del agua de Exactamente. lluvia es fundamental porque en nuestro país tenemos Y el llueve problema de las mucho. inundaciones. Exactamente. ¿Qué se está haciendo en nuestro país respecto a la construcción verde y si tenemos edificios Y totalmente se verdes? podría hacerse una ley de estímulo. Ajá, de a la estímulo, por ejemplo, construcción. no, inclusive, por ejemplo, a esos artículos que se venden, los que son, pues, están certificados, ponerle una exención, por ejemplo. Sí. ¿Y qué tiene que tener un edificio para ser considerado verde? ¿Y quién da esa certificación, Chaney? Exactamente. Bueno, primero vamos a empezar con las certificaciones. Aquí a nivel local no existe una certificación, digamos, avalada por una academia o por el gobierno, ya sea central o local, que te garantice si este edificio cumplió con los parámetros de una arquitectura sostenible o verde. A nivel internacional hay muchas. O sea, ya hay ciudades, ya hay países que han creado la suya propia, respondiendo, ¿verdad?, a las condiciones específicas de su caso. Pero a nivel internacional, las que han, digamos, abarcado más mercado y son más reconocidas y con mayor reputación son la LEED, L-E-E-D, por sus siglas en inglés de Leadership in Energy and Environmental Design, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, y la BREEAM, B-R-E-E-A-M, que es del Reino Unido. De ambas, la del Reino Unido se ha, digamos, identificado más Europa como certificación de edificios verdes y la LEED realmente se ha internacionalizado y es la que, digamos, más se discute y más se ha tratado de implementar aquí en el país. En el video que vemos de fondo se ve el arquitecto Neikel Filpo, que estuvo a cargo del proceso de esa certificación con el edificio de Ágora Mall, que es el único edificio certificado LEED del país y es el único centro comercial del Caribe con la certificación. Del Caribe. Sí. ¿Y qué tiene que cumplir un edificio? LEED, como cualquier otro proceso, ya sea de diseño de otra disciplina, ha ido evolucionando, se ha ido aprendiendo de su propio proceso, que inició en los 90 y fue fundado por el mismo Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos y busca varios parámetros en lo que tiene que ver con nuevas construcciones, porque hay varias categorías, nueva construcción, edificio existente, desarrollos urbanos, que ya es una escala, ¿verdad?, más grande. Pero la que compitió, ¿verdad?, para el Ágora Mall, de nueva construcción, busca la ubicación del sitio. Por eso decimos que los parámetros urbanos son muy importantes. ¿Qué ellos buscan con la ubicación del sitio? Algo, por ejemplo, muy obvio, que no sea un área protegida o que se vaya a violentar, ¿verdad?, un recurso ecológico importante. Lo segundo es que tenga acceso a transporte público y también una serie de parámetros de la ocupación ya del sitio y de que tenga recursos de infraestructura de agua y una serie de variables que debe de garantizarse para cualquier desarrollo. También mira el consumo energético. También mira el consumo de agua y algo sumamente importante es que mira en varias categorías la calidad interior. O sea que ya no estamos hablando solamente de minimizar recursos naturales, sino de generar un mejor confort, generar una mejor calidad para todos los usuarios, que a su vez se traduce en una mejor calidad de vida y en el caso de edificios productivos como oficina, que se traduzca en una actividad productiva más grande, más creativa para el uso que se le da a ese edificio. En el caso de Ágora vemos que tiene una luz que entra por las luminarias, desde afuera, fantástica, que tiene muchas plantas en el interior, Pero en pero el techo no. no, en el techo no. Y además me interesa saber, por ejemplo, en cuanto a recolección de agua, en cuanto a producción de su propia energía,
¿Cómo está? Sí. ¿En qué niveles está? Es bueno decir que la certificación LEED tiene varios grados. Hay una que es normal, digamos que es la mínima, que ellos otorgan. Hay una que es silver, de plata, que digamos que es la segunda. Hay una que es gold, oro, y la máxima es la platinum. En el caso de Ágora Mall, digamos que es la segunda, que es la de plata. Que para un edificio complejo como un centro comercial, yo creo que es bastante buena. Aunque, ¿verdad? Tú puedes decir que el centro comercial de por sí es un gran consumidor energético, Claro. es cierto, Sí. pero ya estamos a un punto, ¿verdad?, en el siglo XXI, que cualquier decisión que uno tome para mitigar esos consumos es bueno. Y en el caso de Ágora, hablando con Naked, él me decía algo interesante, que lo que estamos en este mundo, ¿verdad?, es lo primero que miramos, que es el de los usuarios. Entender los usuarios, que a veces tú calculas 20 inodoros, 20 lavamanos, pero lo primero que tú tienes que entender los usuarios y que el baño de las mujeres no tiene la misma exigencia, por ejemplo, Sí, el baño de los claro. hombres. Y ya ahí tú reduces hasta un 40% del agua que tú vas a consumir en ese edificio. Nosotros las mujeres consumimos más Eso- agua. Sí, bueno, sí, porque ¿verdad? Sí, claro. Utilizamos Sí, ¿verdad? el mismo sí. equipo, sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, por el tema del urinal, por ejemplo, consume Claro. mucho menos que, Sí. que el inodoro. Nos pero- lavamos más las manos también. Sí, definitivamente. Bueno, Pero algo interesante también, el atrio que mencionaba de lo natural, Debo tener algo femenino. lo cual es, vas Yo me ganando. lavo la es mano. el futuro, ganando, es el vas futuro. ganando. ¿Eh? Ese es el futuro. Pero algo interesante atrio. también, el atrio de la luz natural, eso es algo que vamos a ver en muchos edificios que apuestan a una certificación verde o a ser más amigable con el medio ambiente, y es por la entrada de luz natural. Y tú decías, Julio, te referías a techo verde, pero si tuvieran el techo verde no podrían dejar entonces entrar la luz. Ahí, Depende, digo, porque hay como unos lugares, domos sí, que tiene lugares pero también. tiene áreas que no tiene. Y tiene también paredes verdes. Lo que tiene son en los parqueos, en La una parte, enredadera. Sí. tiene una enredadera de un lado, de otro lado no. Sí, de un lado. Sí. De un lado. Porque esa es la fachada más caliente. Y eso es algo también bueno observar como arquitecto, ¿verdad? Y como usuario. Porque a veces al Esa cliente es que le la- toca exigirlo. La la- sur y la- la suroeste. Sí. Son las suroeste, fachadas más sí. calientes. Sí, claro. Que es una decisión arquitectónica importante. En cuanto a, Exactamente. porque tampoco significa que tengamos que rodearlo todo de verde. Y yo insisto en el costo del mantenimiento de estas edificaciones, Chaney. Nos vamos a ir a la pausa, pero yo no quiero dejar de hablar de esto. Si en un país como el que vivimos, donde los recursos son escasos, por ejemplo, si yo hago un techo verde en mi casa, una pared verde, sí, entonces es que ya tenemos unos impermeabilizantes tan eficientes, eficaces, que vamos a poder impedir estas filtraciones, porque, repito de nuevo, aún donde no hay ninguna planta, ni tierra, ni nada de esto, tenemos filtraciones muy fuertes en los edificios de nuestro país con techos planos. ¿Nos explicas esto en el próximo segmento? Bien, amigos, continuamos esta conversación con la arquitecta Chaney Peña sobre la arquitectura verde, sobre su desarrollo a nivel global y sobre los pasos que ha venido dando aquí en nuestro país con algunas edificaciones íconos, como es por ejemplo el caso de Ágora Mall, que yo no sabía que tenía una certificación de una asociación internacional de certificación de edificios verdes, con uno de los niveles que tiene. Entonces, estamos en el camino. en el camino. Sí. ¿Hay aquí algún tipo de grupos de arquitectos que se dedican a este tipo de arquitectura? Por ejemplo, a mí me viene a la mente los hoteles. Los hoteles, evidentemente, lo que viene a buscar el turista es, mientras más contacto con la naturaleza, mejor. Pero yo no sé si los hoteles aquí son totalmente concebidos en ese sentido. Muchos de los arquitectos de los hoteles dominicanos no son dominicanos. Sí. Sí. Muchos son españoles, muchos de ellos, porque la mayoría son españoles. Son cadenas españolas. ¿Eh?
Son cadenas españolas la mayoría. Pero yo, que conozco un poco de España, en Madrid tuve bastante expresiones de arquitectura verde. Sí, principalmente los modernos, edificios, los últimos. Sí, bueno, en zonas muy céntricas tuve edificios muy arborizados, muy... No, y nada más porque no podemos dejar de hablar en este programa de la urbanización. Por ejemplo, en España, en Madrid y en todas las ciudades da gusto caminar por las calles. Aquí decimos, ¿por qué no caminamos en la calle? Y no caminamos en las calles porque no tenemos sombra. Y es un sol demasiado fuerte. Porque la hemos tumbado las matas. Exacto, además de todo, porque rompen las ceras por esto, por lo otro. Entonces, se está trabajando esto desde los municipios, o sea, desde los ayuntamientos. Sí, yo creo que los ayuntamientos, y de hecho en el caso del Distrito Nacional, la nueva gestión ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, bajo esta idea de humanizar la ciudad. Y yo le comentaba a Mónica que en el año 2009 yo tuve la gran oportunidad y el honor de trabajar en el proyecto de Santo Domingo Verde, que era precisamente no solamente pensar la ciudad desde su arbolado consolidado y el arbolado que hacía falta precisamente para mitigar la isla del calor, sino también verde entendiéndolo en la sostenibilidad, mirando todo el tema de recurso agua, mirando todo el tema de tratamiento de agua negra, agua pluvial. Exacto. Y nuevas normativas, nuevos parámetros que se pudieran incluir en el proceso de aprobación y de permiso que hagan una construcción más sostenible. Esto todavía no es una realidad, pero sí hay discusión en ese camino, y para responder, Julio, a su pregunta de qué arquitectos o grupos de arquitectos están trabajando en ese sentido, precisamente en el 2009-2010 el arquitecto Marcos Barinas, con una investigación de la Pucamaima, empezó a investigar, a comparar el LEED y si era posible traerlo como certificación a República Dominicana. Y definitivamente es un reto, pero ahí surgió la inquietud de una certificación para República Dominicana, avalada por la academia y el gobierno local. Como ya le mencionaba, el arquitecto Neikel Filpo está haciendo una carrera en ese sentido, y con el Agora Mall, ¿verdad?, hay otro proyecto que él ha estado trabajando bajo los parámetros de esta certificación internacional. También hay un grupo de jóvenes de Green Up que todos los años hacen eventos para que las personas aprendan, con mucho énfasis en el sector turístico, a varias escalas, ¿verdad?, que hay que mirarse la sostenibilidad del desarrollo turístico. Y estos jóvenes de Green Up son Jorge Ventura y Mariví Perdomo, que ni siquiera viven en el país ahora, pero tienen esa estructura y todos los años hacen eso aquí. Y con ello está la Sociedad de Arquitectura del Paisaje y Planificación Ambiental, que se fundó en el 2016 y de la cual yo soy parte. Y también hay la arquitecta Lynn Morales, el ingeniero Pedro Almonte, que fue el primer edificio que intentó construirse bajo la certificación LEED, y aunque no lo lograra, está ahí en el sector de Matambre. Y ellos tienen intenciones de... ¿No lo logró? No, ellos decidieron no hacerlo, porque era por el costo del proceso y porque ellos vieron que habían cosas que habían que hacerla para el contexto dominicano, y su edificio hoy sirve como un laboratorio y cualquiera puede ir a verlo y visitarlo. O sea que no se logró totalmente, pero sí. Pero fue el primero en mirarse la certificación y decir, mira, vamos a intentar la más alta. Y cuando vieron, ¿verdad?, que habían cosas que habían que contextualizarla para el caso dominicano, no solamente respondiendo a la certificación internacional. O sea que no solamente fue por el costo, sino también por la contextualización. Exactamente. Y que ellos vieron, mira, este va a ser nuestro laboratorio, lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes, lo queremos ver ¿Qué aquí. edificio es ese, Chaney? Es el del Grupo Empresarial Banas, en Matambre. Es muy interesante. Detrás de la Lincoln. Exactamente, entre Churchill y Lincoln, y entre José Contreras y Correy Cidrón. Exacto. En Antonio Maceo. Y es interesante porque lo primero que ellos vieron fue el tema del aire acondicionado, que es un gran consumidor. No solamente instalar equipos, ¿verdad?, de mínimo consumo, sino ver, mira, los closets, los almacenes no necesitan aire acondicionado. Porque aquí a veces se diseña que toda una planta, ¿cuántos metros cuadrados que usted tiene, don Julio, Mónica? Tanto. Sí. Pues entonces se calcula como algo homogéneo y no se entienden los espacios que se van a ser más ocupados, sitios que no tienen que estar enfriados. Sí, muy interesante. O sea, muy Chaney, interesante. mencionaste, por ejemplo, el tratamiento de aguas negras, que en nuestro país es muy deficiente, y un tanto hemos hablado de que así como hay pozos sépticos y filtrantes, también se saca el agua para beber. ¿Qué se está haciendo en ese sentido en la arquitectura verde? En nuestro país, que es tan sui generis. Ese para mí es el tema más interesante y en el que yo de hace muchos años más he tratado de abogar, ¿verdad?, como ciudadana, no solamente como arquitecta. O sea,
hemos oído desde hace muchos años que el tema del agua va a ser incluso el causante de guerra en el siglo XXI, no el petróleo. Y aquí en el caso dominicano la calidad de las aguas ya es sabido en el distrito y en la ciudad que no es la mejor. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que estamos haciendo muy poco. En términos de infraestructura, ya es un proyecto que tiene que venir del más alto nivel por el financiamiento que implica, que es dotar a una zona metropolitana de casi 4 millones de habitantes de un alcantarillado ¿Y tú crees que eso es sanitario. posible en nuestro posible, país? claro que sí. Bueno, Es necesario. Mira qué casualidad que yo el sábado fui a ver la planta de tratamiento y recolección de aguas servidas que hay en Santo Domingo Norte. Y esto es realmente impresionante, la infraestructura. Y el director de la CAS nos recibió y nos dio una vuelta. Es una infraestructura muy grande. Sí. Se supone, según el plan maestro del alcantarillado de Santo Domingo, que lo hizo la CAS con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que se necesitan 7 plantas como esa. Ya están construyendo la primera. Sí, sí. Eso va a recoger el equivalente, ahora yo no me acuerdo, yo me acuerdo en metros cúbicos, era 1.2 metros cúbicos por segundo, que es como Muchísimo. 470 millones de galones al día. Los va a depurar, los va a recolectar del alcantarillado. Sí, de los que y tienen alcantarillas. están microtunelando zonas Exactamente. de la zona norte para unirlo a esta infraestructura. Claro, se necesitan 6 más. Sí, sí. Se necesitan 6 más en el resto de la ciudad. Sí, pero es una gran cosa. Entonces ya esta está trabajando. No, está terminada la planta depuradora y falta la conexión con el O sea sistema que de toda recolección. esta zona tiene sus alcantarillas. La están terminando, las alcantarillas. Fantástico. Hay un sistema que llaman de microtunelación, Sí. que es que hacen, en vez de ir rompiendo todas las calles, hacen un hoyo muy profundo de 30 metros y por ahí, por debajo, Van conectando. Van conectando y hacen las acometidas. Sí, porque a romper todas las Claro, calles. eso, el proyecto total, según el ingeniero Montaz, debe ser de unos 650 a 700 millones de dólares. Sí, sí. Pero lo vale. Yo creo que lo vale. Sí. Claro, el agua. Imprescindible, es un tema Para de poder salud sanear pública. los ríos, Claro. salud pública, etcétera, es fundamental. Y por lo menos se está haciendo la primera y se tiene el plan maestro. Ojalá que se pueda continuar en el futuro. Bueno, Chaneya, ¿qué nos falta entonces en este último momento? ¿Qué podemos decir que nos falta o en qué momento estamos para la arquitectura verde, tanto de los usuarios como de los profesionales? O sea, lo que tú le planteas al usuario, si lo acepta o lo que requieren. Sí. Bueno, como decíamos un poco al principio, hay un tema de sensibilización que yo creo que ya empezó en nuestra sociedad. Hay un tema educativo que no es solamente en la ciudadanía, sino también en las profesiones que inciden en las construcciones de nuestras ciudades, de nuestros entornos, de la arquitectura, de la ingeniería. Y también hace falta normativa. Claro. O sea, hay normativas que ya yo creo que deben de ser mandatorias, obligatorias, no solamente incentivo o un premio de una certificación, ¿verdad?, por haber hecho un edificio, las cosas bien. por haber hecho las cosas bien, exactamente. Sino que yo creo que nosotros vamos a tener que evolucionar del aprendizaje de certificaciones, ¿verdad?, que es un plus, un premio, a regulaciones que ya sean mandatorias en cuanto al agua, en cuanto a la energía y en cuanto ¿verdad?, la calidad de esos interiores de esa nueva edificación. Y en cuanto al urbanismo, porque ya esto correspondería a las autoridades, más que todo, para poder hacer nuestras calles pues caminables, que la gente Las disfrute, aceras. las aceras, Sí. que no tenemos aceras, la arborización. Y eso es el ayuntamiento. Eso Sí. es un tema muy importante, complejo y costoso, pero Sí. debería de trabajarse en Sí, esto. no, y yo creo que se ha ido avanzando, sobre todo que el distrito va a tener su plan de ordenamiento territorial enfocado en el cambio climático y esa es, digamos, la tendencia para los demás municipios. ¿Para cuándo va a estar esto listo? Esperamos que para el año que viene. Sí. Ya este año hubo un borrador que se socializó
y la idea es que el año que viene ya se culmine. Y también Santiago tiene su plan estratégico y plan de desarrollo enfocado en resiliencia urbana, que es precisamente bajo este tema del cambio climático. O sea que en términos gubernamentales es el instrumento. Bueno, Chaney, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este tema. Es un tema que, como decimos, tenemos que estar pues trayéndolo pues muy frecuente para que ustedes se concienticen. Y a veces uno pues va por las calles y dice, caramba, pero no podemos caminar en nuestro país. Bueno, pues de esa manera podríamos hacerlo. Gracias, Chaney, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima entrega.